I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Muy buenas tardes y muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. El día de hoy estamos con tres excelentes chicas, psicólogas y activistas sociales aquí en el estado de Colima. La idea es de que nos puedan platicar cuál ha sido su trabajo, cuál ha sido como el impacto de su carrera y su profesión en el activismo, ¿sí? Y igual también conocer un poquito de cuáles han sido como los obstáculos que se han enfrentado por ser jóvenes, por ser chicas, activistas, ¿sí? Y cómo esto también ha venido impactando. Me gustaría que nos platicaran un poquito hace cuándo empezaron, cómo ha sido su formación. Bueno, empezamos de allá para acá. Trabajo actualmente en el Instituto Colimense de las Mujeres. Mi trabajo inició como activista por la defensa de las mujeres. Tengo cursos sobre atención psicológica feminista, casos de violencia hacia las mujeres, desde INCAS. Tengo cursos sobre derechos humanos y las mujeres, participación política de las mujeres y a los talleres. Doy atención a mujeres en situación de violencia y pues es básicamente la comunidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo Para ¿Cómo ha sido tu proceso de formación? Bueno, mi nombre es Samara Flores, compañera de la facultad. Creo que mi formación empezó más académico, después descubriendo que de repente las instituciones tienen muchas limitaciones o mucha información que de repente ya no cuadraba. Entonces es cuando ya yo decido por fuera, por la parte como del activismo social, creo que primero como un entorno más individual, y empezar las capacitaciones o tallerear o armar cosas con otras compañeras y ir creciendo la formación de ese sentido, ¿no? Y creo que ha ayudado mucho como en la cuestión de ir formando un criterio un poco diferente o que de repente va en contra de lo que las instituciones quieren que tú sepas, cómo lo sepas y cómo lo vas a dar con otras personas. Y eso nos ayuda mucho a entonces, pues eso, yo más importante es la educación sexual y un poco de historia femenina y pero lo que siempre pues bajo como toda la teoría feminista y toda pues experiencia, llevarlo a lo terrenal y trabajar bajo eso, ¿no? Como toda la cuestión de la perspectiva de género exclusivamente. Ok. Y por acá, igual, ¿cómo ha sido tu proceso de formación? Bueno, mi nombre es Kitsia Mier Rodríguez. Coincido en varios puntos con las dos. Me toca el último pedacito. Desde Rebeldía Violeta, desde la colectiva, ha sido como un avance desde lo común hasta lo personal, ir identificando procesos, ir identificando puntos importantes en los que hay que ir, donde me informo, donde voy creciendo y donde digo, bueno, para mí es como muy importante el trabajo con la sexualidad y pues eso, como dice Samara, con la higiene de la sexualidad, con la perspectiva de género en todos los puntos, con el aterrizarla al día a día, en decir, bueno, no solo me quedo con la información de los libros, claro, sino la veo reflejada en mi trabajo, en el trabajo colectivo, en el activismo, en la calle, en el que las chicas se nos acercan, nos preguntan, bueno, si no lo entiendo, la formación ha ido a partir de eso, ¿no? De ir aprendiendo de otras personas y de ir buscando o ir abriendo estos puntos de aprendizaje, ¿no? Desde el feminismo hasta pues, la sexualidad y hasta pues, lo más que lleva. Me parece interesante lo que comentan y sobre todo lo que decía Samara y la pregunta va abierta. ¿Es difícil ser profesional en psicología y activista?
Porque también hay posturas de algunos profesionistas. Yo me acuerdo de mi tiempo, en 2012, cuando estaba en el cambio de elección, y era como un despertar político de muchos jóvenes en su momento, y como de visualizar pues, algunos procesos turbios, incómodos, ¿no? Y que para algunos era una necesidad como hacer comentarios, tener una posición, una opinión, pero para muchos pareciera que el profesional de psicología es neutro ante las problemáticas sociales. ¿Ustedes lo vivieron de esa manera? ¿Fue sencillo entrar al activismo? ¿Y cómo fue que lo integraron? Pues es que yo creo que sí es complicado y desde el hecho de generar la pregunta, creo que si nos vamos, por ejemplo, dentro del estudiantado, esa es una pregunta que no existe. O sea, la cuestión de, yo lo veo así, la cuestión como de involucrarse en lo político, o de involucrarse como profesionista en un cambio real, porque, por ejemplo, en mi experiencia como estudiante lo veía que estudiar psicología sinónimo de arreglar las conductas o arreglar mentalmente, así literal, a las personas, pero creo que de repente se cierra mucho en eso, o como en ciertos lineamientos de la terapia conductual o esto o lo otro, pero no se dan cuenta de que hay una rama muy inmensa y de que a veces esos mismos problemas o esas problemáticas mentales, por así decirlo, problemas, trastornos, forman parte de toda la estructura social que tenemos y de dónde vivimos, y creo que es algo que no se toma en cuenta, y creo que es algo que a partir de empezar como, bueno, mi entrenamiento fue como con la psicología social, es ir relacionando una cosa con la otra y decir, bueno, es que no es como que la locura existe como tal, la locura es esto y lo otro, y es parte de donde formamos como sociedad, ¿no? Parte de donde nos involucramos. Y entonces, al estar hablando de esto con otros compañeros o compañeras, era como de, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿por qué están metidas en esto? ¿Qué exigentes? ¿Qué dramáticas? ¿Por qué todo quieren relacionarlo con que tiene que ver con eso, que lo social es? No, claro que no. Y es excluyente una cosa de la otra. No, o sea, creo que es algo que va involucrado, y creo que a todos los profesionales, indistintamente de la carrera de psicología, yo hablo de todas las profesiones, deberían de estar inmiscuidas como en esta visión de que somos seres psicosociales y que mi experiencia es muy diferente a la tuya o a la de ellas, y que lo que tenemos, que a lo mejor nos pudiera como ser un malestar o por ejemplo alguna mujer que vive alguna situación de violencia, no es por su culpa o no es por lo que ella hizo específicamente en X situaciones, porque hay todo un contexto que incide. Algo que de manera transversal pues impacta en todo. Y entonces parece que a nadie le interesa y que solo son 3-4 personas que están involucradas en ver ese problema de raíz, cuando creo que es lo que lo es todo. Y creo que falta como mucha esa como convicción y como el identificar esa parte como lo social como un todo, como que todo nos involucra. Okay. ¿Cómo ha sido entonces ya al egreso el empezar como a incluir en parte de su desarrollo profesional activismo? ¿Y si ha sido difícil incluir a otros profesionistas psicólogos o psicólogos? Yo creo que es, en mi caso, creo que siempre he sido como más de sé muy bien por qué lo estoy haciendo, ¿no? Okay. Entonces, sí, muchas veces es difícil, por ejemplo, el poder coordinarte con otras personas, con otros psicólogos o con otras psicólogas, porque precisamente la visión no es la misma. Porque estamos educados como en una sola línea. Entonces, precisamente lo que mencionaba Samara, o al menos no nos han exigido que también hablemos de cuestiones sociales, o sea, de cuestiones sociales, pero ahondando, ¿no? Entonces, para mí de repente era como, es que me van a cuestionar por qué estoy haciendo esto, por qué lo hago desde ese punto. Pero creo que parte de la formación es precisamente la formación lo que te da seguridad, porque finalmente dices, es que a ver, yo estoy hablando de violencia, estoy hablando de violencia de género específicamente, y me voy a declarar feminista, y puedo hacerlo desde el feminismo porque tengo estas bases, ¿no? Sé cómo atraviesan, sé teóricamente y en la práctica cómo las violencias
cuáles son las que atraviesan los cuerpos y las vidas de nosotros las mujeres. Entonces, creo que también una parte es el salir del papel del psicólogo o la psicóloga que sabe las cosas y decir, soy parte de esta cultura, soy parte de esta sociedad, lo que decía Samara, somos seres psicosociales, entonces no puedo separarme y decir, lo voy a ver desde acá. Creo que también hasta cierto punto es necesario identificarte en esta realidad, vivir esta realidad, palparla, poder como digerirla para entonces entrar con esta perspectiva, entrar con este enfoque a realmente darle seguimiento, darle el enfoque a los problemas que se van presentando. Ya después, a mí se me hace súper bien que de repente hay chicas que se acercan y dicen, es que quiero platicarte, pero quiero platicarte sin sentirme juzgada. Yo en algunas ocasiones llegué a ir con psicólogos y psicólogas que finalmente me hacían sentir como que era yo la que estaba mal, y sabemos que hay cosas que todas tenemos que cambiar, es trabajo personal, pero que iban muy encasilladas a que es que eres muy masculina, es que eres muy no sé qué. Entonces, desde ahí te empiezas a cuestionar y dices, a ver, ¿desde dónde está hablando la otra persona? ¿Y por qué se sigue imponiendo una cierta línea que deben de seguir las mujeres y una línea que deben de seguir los hombres? Creo que finalmente la formación, el que leas, el que vayas a talleres, el que tomes talleres, el que tomes cursos, te hace sentir como las bases firmes. Al menos a mí, en mi caso, me hace sentir como que estoy bien plantada y me da una seguridad a lo mejor a veces para poder hablar del tema, para poder al menos escuchar a las otras personas sabiendo que tengo este enfoque un poco diferente. ¿Cuáles son las problemas? Adelante. Considero que como lo complicado en mi caso era como esa parte que comentan los dos, el tener como una enseñanza que siempre nos dijo que había que ser la psicóloga que sabía todo, que podía dar como un consejo, una guía, un camino para las otras personas como si fuera esta parte, ¿no? Yo te voy a curar, yo te voy a... Y entonces es llegar afuera y darte cuenta de que pues no es así, ¿no? Bueno, no es como así, un día de la nada te das cuenta, sino que de repente, pues no, sí, empiezo a encontrar las bases, empiezo a encontrar lo que hace que le dé forma a las ideas que ya teníamos desde la práctica, y es, pues si encuentro las bases y ahora las pongo a disposición a decir, yo no te voy a dar una respuesta, sino yo la construyo junto contigo, junto con tu contexto, junto con la cultura, lo que nos mueve, lo que nos hace, con el todo que menciona Samara, y entonces es de repente, ¿es verdad esto que estamos haciendo o esto que estoy haciendo no lo estoy dejando muy abierto? Porque entonces es como un poco el contrastar con lo que siempre se nos ha dicho con el día a día, ¿no? Que no es mucho lo que coinciden, pero a la vez sí. Me parece interesante porque parecía que el profesional en psicología, desde el ámbito del activismo, pues sigue también siendo un facilitador para que la otra persona busque sus herramientas, ¿no? Empodere, apropie o reaprenda otras formas de ser persona, mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿podríamos entonces con esto hablar de que hay una psicología feminista? ¿Creen ustedes que exista? ¿O si será necesario empezar a hablar del tema? Creo que se está construyendo. Creo que todos los movimientos, creo que todo está... yo he leído teorías, he leído escritores y de repente está como muy por abajo porque precisamente una de las cosas de las que no se habla es de esto, ¿no? Creo que en el caso exclusivamente del entorno en el que yo me muevo se está construyendo. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo enfoque, ya no trabajas solamente con la teoría, ya no trabajas solamente con no sé, como el enfoque tradicional, por así decirlo. Creo que lo estamos construyendo, creo que el trabajo de otras compañeras que han estado antes que nosotros, que nos han enseñado, y compañeras que vienen detrás de nosotros y nosotras, junto con las mujeres que están en nuestra generación, creo que se está construyendo. Porque finalmente, en la práctica te das cuenta de que sí se construye.
¿Con qué? Con el compartir de nosotras, con el cómo vamos a abordar las situaciones, con el análisis más profundo en cuanto a cuestiones de heteronormas, de cuestiones que normalmente no vas a ver en la carrera, que normalmente no se mencionan y que es necesario mencionar. A lo mejor sí está como muy, podría decir yo que está un poco como oculto, pero finalmente sabemos de personas que están tratando de abordarlo en las carreras incluso, para poder decir, sí, están todas estas teorías que te van a explicar todo, pero necesitas esta visión, necesitas conocer este otro lado. ¿Sí? Necesitas conocer socialmente qué está sucediendo, culturalmente cómo nos han educado y cómo eso va a impactar a la persona, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de ser y su manera de resolver. ¿Cuál es? Perdón, algo que quisieras No, bueno, yo a eso quería agregar que de repente, como todo, creo que estamos pasando mundialmente una situación muy crítica y de trascendencia en todo lo que tiene que ver con los feminismos. Y creo que están sucediendo cosas, están sucediendo cambios y estamos haciendo, o directamente o indirectamente estamos formando parte como de todo este cambio. Y es como eso, creo que estamos tan acostumbradas de repente a que ya está la teoría o que ya hay un camino o que si estás estudiando tienes que aprenderte estos 10 temas y solamente estos 10 temas, porque estos 10 temas te van a servir al momento de que ejerces lo que quieres hacer ahí solamente, porque si estás en alguna institución o si estás en alguna empresa o lo que sea, se van a regir bajo estos 10 parámetros. Entonces pasa que no se actualizan, pasa que se sigue estancando como en este periodo, pero resulta que ya es anacrónico, o sea, el mundo está avanzando, estamos avanzando y se está construyendo, o sea, simplemente con lo de ímpetu, creo que para mí ese fue como el primer acercamiento que dije, terapia feminista, porque hay compañeras que ya lo están nombrando, porque resulta que también de repente parece como que se detiene o da miedo el hablar desde esta postura. El apropiar ese nombre, ¿no? O cómo voy a apropiar, cómo me voy a dirigir, si tal vez yo tampoco sé completamente cómo desarrollarme bajo ese ámbito, ¿no? Porque lo vas construyendo, o sea, conforme vas pues trabajando. Pero entonces cuando te empiezas a apropiar y empiezas a conocer a más compañeras y a más mujeres, no solo de aquí, sino de otros lugares que están haciendo lo mismo que tú, es decir, sí está pasando, o sea, está sucediendo. Entonces creo que es eso, apropiarse y pues sí, a veces puede como que no estemos seguras de lo que estemos haciendo completamente, pero si no lo haces tú, ¿quién más lo está haciendo? Así es. Y creo que tocas algo muy importante y se da en todos los ámbitos académicos, y lo vi también en el tema de psicología, es el no contextualizar nuestra práctica profesional con la realidad social que tenemos, ¿no? O sea, pareciera, como tú dices, son estos 10 mandamientos, esas 3 teorías, esas 3 necesidades y está ahí, ¿no? Pero no veo que en Colima necesita específicamente, a lo mejor, trabajar con masculinidades y la deconstrucción de las mismas, ¿no? O trabajar contra la violencia de mujer, o el acompañamiento a mujeres en la interrupción del embarazo. Creo que cada estado tendría que contextualizar su plan curricular para saber qué necesita el profesional de psicología de construir herramientas, ¿no? Para ir cerrando, ¿cuáles serían las problemáticas que ustedes están viendo como psicólogas y activistas y qué es necesario incidir? Creo que, bueno, desde lo personal lo que observo en el día a día es el asunto de violencia, violencias en sí, porque no solo nos centramos a un tipo de violencia, sino a la violencia que tenemos normalizada, a la violencia de todos los días, a la violencia en el aprendizaje, en el contexto, en la cultura, en lo familiar, en lo que voy aprendiendo y de repente me desprendo de mi cuerpo porque no es un territorio mío, sino de alguien más, y entonces ahí es donde sumo también que observo la necesidad inmensa de hablar del cuerpo, de reconocer el cuerpo, de hablar de la propia sexualidad y de decir, bueno, esto es mío, pero también lo reconozco, lo conozco y sé cómo manejarlo, sé cómo se vive, es un punto que a mí me interesa bastante y que entonces pues hace que encuentre focos rojos en muchos espacios, desde el trabajo
de todos los días, en lo organizadito hasta en el trabajo, en el activismo, y decir, pues es verdad, no me conozco, no se conocen muchas mujeres, no saben cómo conocerse porque nunca se nos habló, nunca se nos dijo que teníamos la oportunidad de no solo conocer el exterior, sino conocer el interior, que creo que es una de las cosas que yo sí diría, pues es un punto ahí que encuentro constantemente. Claro. Y creo que es algo de lo que platicamos hace rato, mientras más yo me apropie de mi cuerpo, sé poner un límite también, ¿no? Porque al final de cuentas asumo que es mío y no de nadie más, ¿no? Entonces, es a partir de ahí como ese respeto. Ya. Creo que para mí, y eso creo que es algo como que constantemente me frustra, es la cuestión de que no nos identificamos como personas capaces de incidir o de formar un cambio en nuestro contexto. O sea, la cuestión como de que siempre estamos relegando responsabilidades a otras personas, pero al hablar de la apropiación del cuerpo también se habla de las capacidades o de la agencia que tienes como posibilitadora de un cambio, ¿no? Así sea algo súper mínimo o así sea algo que para ti, las tuyas o otras personas es algo importante. Creo que eso para mí es una problemática que creo que debería como, no sé, despertar, y creo que es un proceso, pues siempre hablamos de procesos individuales, ¿no? Que es muy complicado y a veces a lo mejor a una persona le lleva 1 año, 2 años y a otro le puede llevar meses, pero el hecho de identificarte como una persona capaz de incidir en lo que está ocurriendo en tu entorno y decir, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Se está haciendo algo? Pues me sumo, y si no puedo, pues dentro de mis limitantes a lo mejor que puedo hacer, porque creo que es algo que falta, ¿no? Aquí, o sea, Colima es un estado muy pequeño y hemos visto también que poco a poco ha estado como involucrándose más personas en la cuestión del activismo, o a lo mejor no tanto haciendo activismo, pero sí haciendo otras acciones desde sus lugares de trabajo o en donde se desarrollen, pero creo que para mí eso, ¿no? Como el qué problemáticas hay y qué puedo hacer o qué estoy dispuesta a hacer o no, pero el darte cuenta que eres una persona que puede hacer cosas para mejorar su entorno. Creo que es relevante porque al final de cuentas, y retomo lo que decías, me conozco, me apropio de mi cuerpo, reconozco mis habilidades y me vuelvo un agente de cambio también. Sí. Como en este pues, proceso evolutivo, casi casi. Sí. Ya. Lina. Yo creo que también, parte y como complemento, es el darnos cuenta de que nombrar las violencias, identificar las violencias y denunciarlas no es solamente de la persona que es violentada. O sea, un asunto de violencia nos involucra a todos y todas en general. ¿Por qué? Porque vivimos es un tejido social. Por algo es un tejido social. De alguna u otra forma estamos relacionadas y relacionados. Sí, hay violencias que, por ejemplo, atraviesan a los hombres, yo no lo dudo. Claro. Hay violencias que atraviesan las vidas y los cuerpos de las mujeres. Y el no nombrarlas, el reconocimiento no es solamente para decir, este es mi cuerpo, lo respeto y demás, eso está súper bien, pero también para decir, como este cuerpo que ha sido violentado de esta manera, también existe otro cuerpo al lado mío que también ha sido violentado. Y que no puedo simplemente separar, sino acompañar en esta parte, es decir, este cuerpo de mujer es violentado como este cuerpo de mujer. Entonces, creo que el reconocimiento también con las otras personas, con nosotras en el caso de nuestro trabajo, que es trabajo más llevado con mujeres, es reconocernos entre nosotras, es algo que lo decimos cuando vamos a talleres. Reconozcámonos entre nosotras. Hay violencias que atraviesan nuestros cuerpos, nuestras vidas. Veámonos unas a otras. Nos han enseñado cuestiones de competencias, cuestiones de ser más bonita, de ser más esto, de ser más aquello. Y finalmente nos tienen como segregadas a todas en diferentes. Y se da desde la institucionalidad, se da desde el ámbito artístico, se da desde un montón de ámbitos, y creo que eso también es algo que se tiene que trabajar, porque finalmente es reconocer que el actuar, el hablar, el reaccionar de las otras personas viene desde historias personales, pero que también son atravesadas por una cultura muy específica y por lineamientos sociales que tenemos desde hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, creo que
una cosa es, sí, vamos a tratar a la persona, sí hay que atender a la persona en su individualidad, en su persona solita, pero sin dejar a un lado, y creo que eso es algo que se tiene que tomar, el saber identificar que esta persona solita aquí es atravesada por cuestiones culturales, sociales, y demás muy específicas. Entonces, creo que es algo de lo que se tiene que hablar, nombrar las violencias, pero también saber desde dónde vienen, porque entonces ahí es donde podemos abonar a entenderla, pero también a ver desde dónde nosotros también la ejercemos y frenarle, o sea, decir, y creo que eso es algo de lo más pesado, menos en mi caso es algo de lo que me ha costado más, es decir, si violentar, si es violentado por ambiciones, por lo que sea, pero ser violentado. Y lo embarro en mi profesión, ¿no? Y no me doy cuenta, ¿no? Sí, entonces y creo que nos dan como este rollo de que somos como súper puros y tenemos que tener como esta súper perfección porque somos quienes estamos, pero finalmente admitir que hay cosas que no estamos haciendo tan bien, que hay una cultura que nos atravesó, creo que admitirlo y tener la oportunidad de, o sea, admitirlo y tener la oportunidad de cambiar, creo que es algo súper importante. Muchísimas gracias. ¿Las encuentran ustedes en alguna red social? Estamos en Facebook como Rebeldía Violeta Colima. Okay. También se tiene el correo por si no se quiere o desea hablar por ahí, ya como tener algún otro contacto o enviar otra información, es rebeldiavioletacolima@gmail.com. Excelente. Pues bueno, les agradezco mucho. Yo creo que no va a ser la última vez que nos veamos. Vamos a buscar incidir en esos temas. Ustedes también lo vienen trabajando, tienen experiencia al respecto. Pues muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Gracias.